Estamos en la serie La membresía de la iglesia y estamos en esta mañana dando algunas razones por las cuales es importante la membresía de la iglesia. Y el pasaje está basado en Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Nosotros solamente por causa del tiempo vamos a tratar los versículos 11 hasta el 13. Algunas razones por las cuales es importante la membresía de la iglesia. Vamos a tratar dos solamente en este pasaje, en este mensaje. Les voy a pedir, por favor, si pueden ponerse de pie. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Dice así la palabra de Dios. Y él mismo, o sea Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, no tenemos con qué pagarte tu gran misericordia a poner a Cristo como propiciación, como satisfacción delante de ti por nuestros pecados. Oh Señor, el justo por los injustos para llevarnos a ti. Pero ese rey y ese sacrificio que hizo Él no fue para dejarnos independientes, dejarnos solos, dejarnos cada quien haciendo lo que quiere. Ese sacrificio fue hecho para que crezcamos en todo y cada miembro haga su actividad y cada miembro esté involucrado, unido a la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, ábrenos los ojos para ver la importancia de participar y congregarnos y estar funcionando como cuerpo en una iglesia local. Haznos ver a Cristo con su amor y su demanda, rey, profeta y sacerdote, para lo cual nosotros te pedimos que por tu Espíritu nos abras los ojos y veamos las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, pueden sentarse. Algunas razones por las cuales es importante la membresía de la iglesia. Fue el miércoles 15, conforme a los diarios del día 16, por ejemplo el listín, hay muchos, que un agente de la Autoridad Metropolitana del Transporte encontró los cuerpos de una mujer, una jovencita y una niña dentro de un carro Mazda azul, con apariencia de estar muertas o desmayadas. 2 días después, con lo que se convirtió en una tragedia dolorosa en la República Dominicana, la Procuraduría General de la República informó que las 3 féminas fallecieron a causa de intoxicación aguda por el monóxido de carbono y 2 tapones del chasis abierto, una mayor emisión del muffler, el carro cerrado
con la lluvia que todo se combinó para dar la tumba de esas 3 vidas que pudieron salvarse. Si una sola de ellas, sobre todo la abogada, hubiesen actuado a tiempo. ¿Y qué tiene que ver eso con la membresía de la iglesia? Hoy, el carro de la iglesia Fundamento Bíblico tiene muchos defectos como cualquier otra iglesia, pero en nuestro caso particular, solo estamos nosotros los que asumimos un compromiso para que el monóxido de intoxicación, de la apatía espiritual, de la indiferencia espiritual, del pecado en diferentes vertientes, no nos haga desmayar y hasta morir como iglesia en el intento. ¿No lo ves, hermano? Aunque pienses que tu vida es independiente, tu vida estamos todos en el mismo carro, Fundamento Bíblico. Estás dentro del carro, estás respirando el mismo aire y aunque no lo quieras, la intoxicación y sus consecuencias están sobre ti. A menos que con la ayuda de Dios tomes en serio un compromiso real, proactivo, actuando como equipo, como un miembro de esta iglesia local. Estamos estudiando y predicando esa serie sobre la membresía de la iglesia y nosotros entendemos en el contexto de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios que él escribió a estos hermanos en Asia Menor, la actual Turquía moderna. Y ese lugar, Éfeso, tenía el templo de la diosa Diana o de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo moderno, del mundo antiguo. ¿Y por qué entonces nosotros vemos en los cuales estaba escribiendo el apóstol Pablo? Este apóstol escribió a esa iglesia que habían iniciado Aquila y Priscila en el capítulo 18 de los Hechos, y él viene en el capítulo 19 del libro de los Hechos, les establece y por 3 años dura predicándoles la palabra. Y en este pasaje, unido a toda la carta, él está intentando, primero, presentarles las innumerables bendiciones en Cristo que ellos tienen y la manera que por todas esas bendiciones debía existir una gratitud a Dios y vivir de una manera digna de acuerdo a esas bendiciones. Y aquí yo pregunto, ¿estás tú recibiendo las bendiciones en Cristo y estás meditando acerca de esas bendiciones en Cristo? En segundo lugar, ¿estás viviendo conforme a esas bendiciones que te han dado, como es en la iglesia, y vivir con un compromiso? Así que, en base a este pasaje en particular, él hace un ruego para que ellos vivan. Dice versículo 1, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de esa vocación con que fueron llamados. En los primeros 3 capítulos él está hablando lo glorioso de las bendiciones que ellos poseen. Y a partir del capítulo 4, él les dice, yo espero que ustedes vivan conforme a esa vocación con que han sido llamados. Así que nosotros tenemos pendiente y nos podemos preguntar, hay aquí una persona que asiste a la iglesia de cada año un día, y él dice que por qué es importante ser miembro de una iglesia local. A lo que nosotros respondemos, llevados por una definición primero de membresía de Jonathan Leeman, que eso lo hemos predicado en otros pasajes, por si acaso desconoces qué es una membresía que estamos hablando. La membresía, dice Jonathan Leeman, es una relación formal. Subraya eso, es una relación formal. No es una situación así. Ellos me vieron un domingo. No, es una relación formal entre la iglesia y el cristiano, caracterizada porque, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son? Eso lo dimos en un mensaje pasado. Confirmación y supervisión eclesial del discipulado cristiano.
Estamos hablando que es una persona que está siendo confirmada, autenticada, con los papeles de la embajada en el lugar donde está, dado por la iglesia, de que ese es un miembro de Cristo, de que ese es un siervo de Cristo, de que esa persona está siendo supervisada. ¿Supervisada por quién? En primer lugar por los pastores, pero supervisada también por los hermanos de la iglesia. Eso es legalismo. Cada uno se va a convertir entonces en un juez. Lo vamos a ver más adelante y lo vamos a insistir. Eso es un deber de amor de los unos para con los otros. Entonces, unido a eso, hay una sumisión del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia. Es una sumisión. Esa persona que es un abusador con su familia tiene que tener una sumisión y ser supervisado dentro de la iglesia. Esa persona que es una chismosa, una pendenciera, tiene que ser confrontada y tiene que ser analizada dentro de la iglesia. Así que tú dirías, y es lo que vamos al pasaje de hoy, ¿por qué es importante tener que ser miembro de una iglesia? Podríamos resumirlo con una de las palabras de ellas, y eso va a tener 2 puntos, que es bíblica. ¿Por qué es importante? Porque es bíblica. ¿Y dónde aparece eso? Nosotros lo vimos en uno de los mensajes, pero de todas maneras, en base a toda la Biblia, desde que Cristo le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. O sea, lo que tú estás diciendo acerca de mí, yo voy a constituir mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ellos. Y a ti te voy a dar las llaves del reino, como también después se lo dio a los otros discípulos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Así que le entregó con Pedro las llaves a la iglesia local, en cada uno de los cuales, en base a eso, no solo era el ministerio de los gentiles, sino también en el contexto que predicamos de varios mensajes, en los cuales había en 1 Corintios un hermano que estaba en una situación y fue entregado a Satanás. Dios nunca intentó que la iglesia fuera un grupo de chivos sin ley. Dios nunca pensó que la iglesia fuera una situación donde hubiera un museo de santos, sino un hospital de pecadores, donde cada uno nos vamos ayudando. Vuelvo y aclaro, aquí no hay ninguna persona, ni una sola, que pueda decir, yo vivo una vida tan perfecta que no tengo de dónde seguir creciendo, de no tengo necesidad de que me confronten, de que no tengo situación en la cual yo necesito ir creciendo espiritualmente. No hay una sola persona. Pero precisamente por eso no podemos ser que no se metan conmigo, que yo ando por mi lado, yo hago lo que me dé la gana. Jamás. Esa no fue la intención de nuestro Señor Jesucristo. En todo el Nuevo Testamento, los que fueron bautizados se unieron a una iglesia local. Pero para poder concentrarnos en nuestro pasaje, hay demasiadas actividades y funciones que no se podrían hacer si no existiera una relación formal, un compromiso de sumisión a una iglesia local, sin una confirmación, sin una supervisión para un verdadero crecimiento en el discipulado cristiano. En primer lugar, de la importancia, según los pasajes en el versículo 11 y 12, por el propósito de los dones o de los hombres dones. Es importante ser miembro de una iglesia. La membresía es importante por el propósito para el cual fueron hechos los dones u hombres dones. Vamos al versículo 11 y 12. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A fin, eso es un propósito, a fin
¿Cuál es el propósito? ¿Cuál fue la intención del dar esos dones? De perfeccionar. La palabra perfeccionar, lo vamos a ver más adelante, es equipar. Ponerle en la mochila el equipaje necesario a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, como dice Hendrickson, el Cristo ascendido dio lo que había recibido, hombres que habían de rendir servicio a la iglesia de forma especial. No quiere darnos una lista completa de oficiales. Y su propósito fundamental, dice Hendrickson, subrayen, es la edificación del cuerpo de Cristo. Termina la cita. ¿Con qué Cristo subió a lo alto? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres a fin de perfeccionar. Y esa palabra perfeccionar en la Biblia de las Américas aparece capacitar en la nueva versión internacional. Y es la palabra catartismos. Aquí esa palabra equivale a equipamiento completo, preparación o entrenamiento que califica totalmente a la persona. Eso es como la idea de cuando una persona va a hacer un viaje y va a escalar una montaña. Esa persona coge una mochila y lleva cada una de las partes que va a necesitar. ¿Qué va a necesitar él? Por ejemplo, va a necesitar una linterna. Por ejemplo, va a necesitar un pico. Por ejemplo, va a necesitar una soga. Por ejemplo, va a necesitar garfios. ¿Qué pasaría si esa persona se va con la mitad de las cosas que tenía que llevar? Si escala, si llega a escalar, va a pasar trabajo. Aquí yo te pregunto, según ese mismo pasaje y todos los otros pasajes, todos tenemos dones. Y la función de cada uno es equipar y ser equipado para la obra del ministerio. O sea, la obra en general de la iglesia esparcida. Durante toda la semana la iglesia está esparcida. Y nosotros debemos saber, y ya lo sabemos, que hay algunos que todavía piensan que no, que lo que hacemos tiene consecuencias para iglesia, fundamento bíblico ahí esparcido. Una persona que roba, o una persona que es metida presa, o una persona que pasa unas circunstancias en el medio del lugar, los inconversos no tienen la manera de observar que esa persona, sino que es de una iglesia. Así que lo que está envuelto, todos estamos bajo el carro del monóxido del carbono. Así que, en vez de eso, si ese don, y ese hombre don, y ese equipamiento no se produce, ¿cómo podría lograrse si yo estoy de mi cuenta? ¿Cómo podría hacerse si yo asisto cuando yo quiero? ¿Cómo podría realizarse si yo no tengo contacto con los otros miembros de la iglesia? ¿Cómo podría ocurrir si solo yo hago con mi grupo, con mi coro y hasta con mi WhatsApp de grupo lo que yo quiero? He aquí una experiencia triste que hemos visto vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, en más de 25 años de vida de la iglesia. Aquel hermano que por querer, vamos a ponerle buena intención, saber más, anda picando de iglesia en iglesia. Yo tenía un primo, algunos lo conocen, que ese primo mío quería siempre estar en una actividad y en un equipamiento y en una iglesia. Y tú lo veías que faltó en este domingo y él estaba en la iglesia tal. No había que estar, total, para ser edificado. Lo que pasó con el
paso del tiempo fue que el primo mío agarró toda la doctrina. ¿Usted ha visto cómo se hace un arroz con mangú? Toda la doctrina junta. No quedó satisfecho con ninguno y al final está en el mundo. Vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez vemos eso. ¿O acaso vemos en un movimiento paraeclesial? Todos me conocen, yo pertenecía a un grupo paraeclesial. Y no tiene nada de malo, siempre y cuando tú recuerdes de dónde tú eres y a lo que tú te desempeñas en tu propia iglesia local. Y llegó a pasar, en ese tiempo, no estaba yo en Fundamento, pero por igual pudiera ser, porque va a pasar lo mismo cuando que yo escuchaba conferencias de John Stott. Imagínese usted. Conferencias de fulanito de tal. Y todos los viernes u otro tipo de actividades nos íbamos a esa. Y cuando el tiempo llegaba, yo llegaba el domingo a la iglesia y escuchaba una pobre predicación del pastor de ese tiempo, que no puede compararse jamás a Francis Schaeffer. ¿Qué era lo que se iba produciendo? Un distanciamiento, porque yo estaba escuchando los viernes a John Stott y escuchaba el domingo un pobre predicador, según mí, y como pasó en la mayoría de esos movimientos paraeclesiásticos, se quedó uno insatisfecho de la iglesia y afuera de todo. Entonces, ¿qué llegó a pasar? Que ya yo no miraba a esos pastorcitos, lógico, ¿no? ¿Verdad? Para poder enseñarme, ni siquiera ese hermanito. ¿Qué me va a enseñar ese hermanito si yo estoy escuchando a el internacional? ¿Verdad? Y la vida espiritual mía se iba secando. Como siempre pasa. Y como la experiencia dio, era de todos y era de ninguno. Con el paso del tiempo, tuvo que producirse un reencuentro con el Señor y darnos cuenta de lo que Cristo quería enseñar en la iglesia local, para entonces poder crecer espiritualmente. Y eso les pasa a muchos de ustedes, Están secos por dentro, porque no se han dedicado a buscar de la fuente de Cristo y en su iglesia local. John Lehman dijo: Jesús no nos dejó solos para que nos gobernásemos a nosotros mismos y nos declarásemos sus ciudadanos, parte de su cuerpo. Cristo dejó una institución: edificaré mi iglesia, preparada para confirmarnos como creyentes y para moldear nuestras vidas cristianas y dirigirlas a través de la iglesia misma. El hacer eso los unos con los otros. ¿Te fijas, hermano? ¿Te fijas, hermana? Como dice MacArthur, la obra del ministerio es el servicio especial requerido de todo cristiano. Pero, oh ironía, he aquí un hermano que le vamos a poner el nombre de pulmón espiritual del cuerpo, que tiene que producir, los médicos me pueden ayudar con eso, el intercambio de gases necesarios para que respire el cuerpo de fundamento bíblico. Y él o ella está ocupado, está ocupada, inmerso en los problemas, sus necesidades, su familia o cualquier otro proyecto, menos en el intercambio de gases, que fue para eso que lo puso Dios. Recibir oxígeno y expulsar los gases tóxicos de aquí, el CO2. ¿Y qué pasará con esa iglesia? Si Dios no provee otro pulmón,
o si Cristo no coloca un pulmón artificial, asegúralo, nos asfixiamos como iglesia. Es que tú no ves cómo tu pasividad, tu indolencia, tu falta de compromiso para asistir y usar tus dones y talentos está matando la iglesia de Cristo. Dice 1 Corintios 3:17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y el contexto es sobre edificar o edificar el templo de la iglesia. ¿Crees que solo para Dios risa? Como algunos pensaban, pero es que la mente es demasiado, para contar o decir que tenemos lleno el local aquí en la mañana o en la noche. No me hagas reír. Pero aunque ustedes no crean, eso salió de pensamientos de aquí, de la iglesia, que se ha comentado. Me da risa. ¿Crees que es para contar o decir que tenemos hermanos aquí? No. Es que me aficio, Cristo me puso con elementos de un cuerpo y como ayuda en esa comunión, yo te necesito como pulmón, como riñón, como ayuda para abrir la ventana, o si no nos matamos todos. Así que, por el propósito, obligatoriamente esos dones y esas cosas tienen el hecho de implicar una membresía local, un compromiso con la iglesia, un compromiso con nuestra vida de hermanos, un compromiso con cada una de las partes que se envuelven en esta iglesia. Pero si lo que tenemos solamente son visitas los domingos en la mañana, y cuidado, ¿me puedes decir con el don y el talento tuyo qué se está haciendo? En segundo lugar, y más brevemente, también es importante por la meta fijada, trazada. Versículo, por la meta fijada, por la meta trazada. Versículo 13. Hasta que, hay una meta, ¿no? ¿Verdad? Ese hasta indica que está buscando algo. Hasta que algunos hermanos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así que dice, todos, sin excepción, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oh sí, hermano, eso lo vamos a hacer en el cielo. Lee el versículo 14 a ver si es en el cielo que se está hablando eso. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en todas las partes, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No, eso no es en el cielo, es aquí. Hay una meta para aquí, para ahora, hasta que todos lleguemos. Ahora yo te voy a preguntar, ¿todos quién? ¿Acaso se estará refiriendo en el contexto que él se dio del libro de los Efesios? ¿Está refiriéndose acaso a los hermanos de los romanos? No. Ellos tienen su tarea ya. Era de los Efesios. Y ahora yo vuelvo a decir, es para que
todos se está refiriendo a la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. No, ellos tienen su tarea ya. Es para que todos aquí en Fundamento Bíblico. ¿Y cómo se va a poder hacer eso? ¿Cómo podemos todos llegar a vivir ese cuerpo de doctrina si ni siquiera asistimos a los cultos? Y aquí nosotros queremos trabajar con el hermano una serie como por ejemplo la membresía. Pero ese hermano faltó a todo el sermón de la membresía y después cuando se aparece con la carita lo más fresca. ¿Y por qué es importante ser miembro? No, es que esa persona ni siquiera escuchó sobre eso. O cuando hablamos de la serie de Colosenses, o cuando hablamos de la serie de Cristo, o cuando hablamos, esa persona, como yo le decía a alguien, se quedó con una parte por cocinarse y otra parte cruda. ¿Cómo podemos todos llegar a ese cuerpo si ni siquiera eres confrontado? Conmigo no se metan. ¿Cómo puedes crecer en tu discipulado para el conocimiento del Hijo de Dios, como dice MacArthur? El conocimiento profundo de Cristo que un creyente alcanza por medio de la oración privada o colectiva. El estudio fiel de su palabra privado y en quien te equipa. Y la obediencia a sus mandamientos si tú no eres exhortado, sacado de tu lugar seguro. Y entonces, peor todavía, como dice la gente algunas veces, candil de la calle, oscuridad de la casa. Lo vemos o la vemos por todo lo alto. Pero es que es muy fácil tú hacer las cosas fuera, porque nadie te va a preguntar sobre tu vida espiritual, nadie te va a confrontar con tu vida de pecado, nadie te va a enfrentar con tus pecados favoritos y nadie va a estar buscando qué es lo que tú necesitas para crecer espiritualmente. Afuera toditos somos unos leones. Y es eso lo que el Señor decía en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 al 14. No es solamente nos indica que es aquí decir, ¿cómo te va? Bien, bien. Sino hay algo más. 1 Tesalonicenses 5, 12 al 14. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y les presiden el Señor y les amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También les rogamos, hermanos, que dejen tranquilo a todo el mundo, que no se metan, que eso es legalismo. Que amonestéis a los ociosos. ¿Y cómo tú le dices a una persona ocioso, vago? Tú estás juzgando al hermano. Que alentéis a los de poco ánimo. ¿Cómo tú le dices débil de ánimo? Eso es acusándole. ¿Cómo tú vas a sostener a los débiles? ¿Cómo tú le vas a decir débil a esa persona? No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cómo se va a producir toda esa serie de cosas? Hebreos 3, 12 al 14. Me gustó bien el balance que dio la escuela dominical con Omar aquí. Los que se perdieron la escuela dominical, también el balance lo perdieron de alguna forma. Hebreos 3, 12 al 14. Miren, hermanos, o sea que hay que fijarse. Hay unos hermanos que se fijan más que otros, pero hay que fijarse. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Y cómo se cuida uno de eso? Antes,
Exhortaos los unos a los otros cada día. Y yo tengo tiempo para estar cada día verificando. A favor, yo tengo que vender 45,000 galones de pintura este mes. ¿Qué tiempo voy a tener yo de estar? Soy el pastor Huáscar, se le paga, y al pastor Castillo. ¿Qué tiempo tengo yo? Los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de vuestro pecado. Ese mundo afuera, yo siempre lo he dicho, es un freezer que tan pronto tú sales, te congelas. Y si nadie está viviendo por tu vida, si nadie está buscando, si tú no estás en una membresía, pero a la vez involucrado en ayudarte, en pedir la ayuda, en buscar y ayudar a otros. Si Dios ha diseñado que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿cómo podremos como iglesia avanzar sin el concurso, el compromiso de todos, ayudados por su gracia y su buen espíritu que nos guía a tierra de rectitud? Vayan conmigo a 1 Corintios 3, 10 al 17. Yo voy a llevarlo por arribita para que podamos y te quedes pensando en eso. Pablo está hablando a lo de los colaboradores, que él pone la zapata y cada uno tiene que trabajar en la tarea de construir la iglesia fundamento bíblico. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. 1 Corintios 3:10, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, hojarasca o basura, la obra de cada uno se hará manifiesta, de cada uno, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ten cuidado como sobreedificas. La idea viene de una edificación donde se tira la zapata y cada uno de nosotros tiene una parte que poner. Un bloc, una viga, una columna para el crecimiento de fundamento. ¿Cómo se terminará la tarea? Si tú estás buscando lo tuyo propio y abandonando lo que corresponde, no a los Castillos, no a los de Salas, no a ningún otro apellido, sino a la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo osas tú? ¿Cómo te atreves a darle basura, heno, hojarasca de tu tiempo, materiales de construcción casi inservibles de tus mejores años, de tus ansiedades, de tus pajas de mediocridad en un servicio a Dios, solo buscando lo tuyo y no lo que es en Cristo Jesús? ¿Es eso membresía? ¿Es eso compromiso? ¿Eso es una relación formal? ¿Eso es un compromiso de sumisión a tu iglesia local? ¿Es acaso una confirmación y supervisión, dejarse supervisar en su misión para el crecimiento del discipulado cristiano? Veremos en el próximo mensaje la debilidad, según el versículo 14, que representa que no estemos comprometidos a seguir unidos hacia la madurez en Cristo. Pero piensa si tan solo de tantas niñadas que se ven en nuestro medio no serán las inconstancias de muchos en una sincera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Malaquías 1:6 al 14, no lo vamos a ver. Que Dios le dice, ve, ofrécele ese sacrificio que muchos de ustedes le dan los domingos en la mañana al Señor.
que yo no sé, hemos hablado de eso, los que dirigen y hasta los que predican, que dan pena durmiéndose. Denle ese mismo atención al presidente de la República en una reunión. Denle esa misma pobre participación a una actividad importante de ustedes. El Señor los perdone. A manera de aplicación, yo quiero finalizar, denme unos minutos. Recuerda de dónde has caído, si has fallado, y arrepiéntete y haz las primeras obras. En el Salmo 50 el Señor le dice que si yo tuviera hambre, yo no te lo pediría a ti. Mío es el mundo y su plenitud. No tiene que darme 2 horas durmiendo aquí. Y la situación siempre es llevarnos a la cruz. No es para que diga, yo me estoy durmiendo, lo que voy a hacer es que no voy a ir a la iglesia. No, esa no es la actitud. Es ir corriendo a la cruz, arrepentirte y acostarte más temprano con el reloj. Confiesa tu falta, recordando 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hasta el presente has vivido en el pecado y el Espíritu Santo nos motiva para separarnos de todo lo que no le agrade a Dios, podemos contar con la bendición del Señor. Segundo lugar, renueva un compromiso con Dios. El comentario Ela dice que en este pasaje se encuentran los principios que hacen unificarse, funcionar y crecer el cuerpo de Cristo. ¿Cómo ocurrirá si tú no renuevas tus votos delante de Dios? Es con Jesucristo que tienes que renovar tu amor. Como se mencionó en la canción de esta mañana, es a su espíritu que estás contristando. No debieras, como la esposa de Cristo en Cantares 7:13, decir todo tipo de frutos nuevos y añejos que para ti, mi amado, he guardado. Mi Señor Jesucristo, amado mío. Spurgeon habla de este pasaje en Cantares y dice, tenemos nuevos frutos, deseamos sentir nueva vida, nuevo gozo, nueva gratitud, nuevas resoluciones y ocuparnos en nuevos trabajos. Y nuestros corazones florecen con nuevas oraciones y nuestra alma está deseando nuevos esfuerzos. Y esos son los nuevos frutos que tenemos para nuestro amado Señor Jesucristo. Pero tenemos viejos frutos. Nuestro primer amor, el fruto especial que Jesús se deleita, nuestra prueba, primera fe, nuestros primeros gozos, nuestras viejas maneras de promesas que creemos en Él, pero para Jesús. Dice Spurgeon, deja que los frutos sean puestos a los pies de nuestro amado cuando esté con nosotros como ahora. Jesús, hemos cerrado la llave de la puerta de nuestro huerto y ninguno entrará a robar ninguno de los frutos del suelo que tú has regado con tu dulce sangre. Nuestro todo será tuyo, tuyo solo, oh Jesús. Los frutos para ti, amado nuestro. Ahora, si tú no eres contado entre el pueblo de Dios, como yo puse en el chat, y allá lo pueden ver, de la letra, se busca un corazón. Se busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero al cometer algún error. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza salga directo desde el alma y anhele ser adorador. Que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla. Y sin importar cuál sea el llamado, él o ella obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde, un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande, un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. ¿Serás tú ese corazón? Si tú no eres contado en el pueblo de Dios, hijo de creyente, amigo que nos visitas,
¿por qué no te unes a Él? Arrepiente de tus pecados. Deja tus manos de soberbia, tu vida, diciendo a Cristo, no gobierne sobre nosotros. Depón esa actitud. Mira al Salvador, que vino a este mundo, vino y vivió una vida en esta tierra y murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú crees, si tú corres hacia Él, tú verás que tendrás vida eterna, tendrás sentido y podrás ser contado con aquellos que son miembros de la familia de Dios. Oh, no dudes en venir delante de Él y corre a los pies de Cristo. Te invitamos, ven a Cristo Jesús. Oremos. Oh Padre, perdónanos por la manera tan fría y nuestras oraciones tan descuidadas con las cuales muchas veces hemos venido a ti. Te damos gracias por los hermanos fieles que continúan echando hacia adelante con sus debilidades. Y te pedimos, oh Señor, que tú por tu Espíritu nos motives para que se levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas, que lo cojo no se salga del camino, antes sea sanado. Que sigamos la santidad sin la cual nadie te verá. Y Padre, produce en nosotros una revisión de un mayor compromiso en nuestros dones y talentos, por el propósito de equipar, de edificar al cuerpo de Cristo, de ayudarle a crecer y de ayudarnos mutuamente para tener una meta de que lleguemos a la estatura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tendamos hacia ello. En medio de esto queremos pedirte por el hijo de Marisol Jordani, que fue operado y ya le están dando de alta. Ayuda a que pueda ser recuperado y gracias por los favores que tú has tenido para con él. Ayúdanos a ver quienes no estaban aquí, a motivarlos, a llamarlos. Ayúdanos a motivar a los ociosos, ayúdanos a exhortarles y también a sostener a los débiles. Que el aceite de tu Espíritu sea el confort que nosotros podamos darle a quienes aquí han llegado desalentados, con falta de aire, necesitados de ti. Oh Padre, ayúdanos a poner el reino tuyo y su justicia por delante de las demás cosas. Gracias, Padre Celestial, en Jesucristo.